cómo cómo se centra el trabajo y cómo se centra cada punto, los puntos del trabajo. ¿Quién más de ese grupo? Por orden, la compañera que sigue, por favor. La citas bibliográficas. Jessica Mora, profesora. Buenos días. Las citas bibliográficas sirven para darle crédito, reconocer lo que ese autor hizo en su libro, pues. Se coloca el nombre del autor, el año que publicó, el contenido del texto y el número de página de la cual nosotros estamos tomando como referencia, para luego entonces de eso, en nuestras propias palabras, nosotros explicar lo que el autor allí quiso decir. ¿Quién más? ¿Quién más? De una investigación, ¿verdad? Es la lista de todos los documentos y fuentes informativas. Eso es la bibliografía. En cuanto a las citas se dice que son fragmentos de textos tomados de una sola frase. Este también nos ayuda a verificar la procedencia de los datos o ideas que tenemos sobre nuestro tema a elegir, pues. Me correspondió ¿Qué más? a mi profesora Emilsa, me correspondió todo lo que son los buscadores bibliográficos, que no es más pues que son unos programas de escritorio en web para la gestión de información, para hacer un intercambio de documentos, pues de investigación, ya sean de investigaciones sencillas a investigaciones más complejas. Nos permite buscar una información más exhaustiva, organizada, que nos va a permitir pues comprobar algo de lo cual querramos investigar. Al proceso, pues también es como un proceso de descubrimiento científico, pues en la búsqueda de esta bibliografía también se le conoce como la práctica basada en las evidencias disponibles. Dentro de estos buscadores bibliográficos encontramos los más importantes: Google, Yahoo, Heves, About, ThinkWhat, Look Smart y muchos más. Estos están programados, ¿verdad? Para prestar información en diferentes temas. Algunos son revistas que nos proveen pues artículos o investigaciones, como en el caso de las investigaciones médicas o biomédicas. También en esas mismas páginas podemos localizar todo lo que es imágenes, gráficos, ensayos, artículos, en fin, una gran cantidad de documentos, ¿verdad?, que nos van a permitir ampliar nuestro trabajo de investigación. En ello también encontramos un Google académico, que es también un buscador que nos va a permitir documentos de carácter académico, como artículos, tesis, libros, patentes, documentos variados. Dentro de ellos también hay otros, ellos le llaman motores de búsqueda populares, que incluyen el AOL, Axe,
Google.com, Baidu, Bing, DuckDuckGo y Yahoo. Los usuarios, nosotros los usuarios no pagamos, ¿verdad?, por navegar dentro de toda esta información, sino que ya eso está pago por la publicidad que la empresa tiene, ¿verdad?, sobre estos servicios. Y por eso entonces podemos accesar, claro, tener el internet para ingresar en ellos y buscar información. Tenemos también el DIADNET, que es una base de contenido ya más científico y académico muy importante también a nivel de Iberoamérica, y dentro de ellas hay una que se llama Reality, Cielo, PubMed, Central PubMed, Health, RedSic, y todas estas son revistas que nos proporcionan información, como dije anteriormente, sobre todo en artículos de medicina y algunos otros áreas que requieren ya de información más científica y veraz. Dice, ¿cuáles son los buscadores académicos confiables y de uso común? Tenemos el Google Académico y otros de contenido académico que son HighBeam Research, biblioteca con infinidades de recursos para profesionales y estudiantes de distintas áreas de estudio. ¿Cómo se utilizan los buscadores académicos? Se utilizan términos de búsqueda específicos y relevantes. Se utilizan filtros y opciones avanzadas de búsqueda. También se verifica la calidad y la relevancia de las fuentes y se utilizan herramientas de citas bibliográficas en el caso ya cuando vamos a utilizar ya lo que es las reglas de APA y todo esto, ¿verdad? Entonces, como vemos, los buscadores bibliográficos, ¿verdad?, son unas herramientas muy, muy importantes y necesarias para saberlas utilizar, pues, para el beneficio de nuestras investigaciones. Eso sería, profesora, lo que es buscadores bibliográficos. Muy bien. ¿Qué otro grupo? El mío, profesora, el de Ruth Ortega. Dele, pues. Buenos días, profesora, compañeros. En esta ocasión, pues mi grupo, que está conformado por la compañera Melanie Cubilla, Aide Madrid, Alfredo Muñoz y Eduardo Rodríguez, y mi persona Ruth Ortega, pues vamos a sustentarle nuestro trabajo de investigación. Antes de empezar, pues me gustaría leerle una pequeña reflexión que siento yo que está relacionada con esta materia y también nuestra profesión. Dice, no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Lo tomé porque siento que un educador siempre es un investigador. O sea, tal vez no lo relacionamos, pero en realidad sí, un docente siempre está investigando la mejor forma de enseñar, siempre está investigando a uno de sus estudiantes porque es un caso especial. Entonces siempre de esto vamos a sacar enseñanza y a la vez vamos a estar enseñando por medio de esto. La introducción por la compañera Stephanie. Hola, buenos días. El profe tiene el micrófono apagado. No sé si iba a decir algo que estaba hablando. Para empezar, se me fue el internet. ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho. Para empezar, te voy a decir con mis palabras. Empezamos con el concepto de la monografía. Continuamos diciendo cómo vamos a presentar el trabajo, qué son los tipos de monografía, las normas APA, las citas bibliográficas, las citas y los buscadores bibliográficos. Por último, las conclusiones y las referencias. Compañera, si me la pasas, es que si la leo textualmente no es lo mismo. La monografía.
El que gusta puede leer, yo lo voy a decir con mis palabras. La monografía es un documento escrito, pero el documento escrito consiste en, ya sea investigar, recolectar información ya investigada o crear algo nuevo. Por eso la monografía se subdivide, pero todas las monografías consisten en lo mismo. Tener un tema de innovación, un tema de interés que sea totalmente objetiva. En ninguna monografía se puede involucrar o no debería involucrarse la opinión del autor, sino más bien recopila información objetiva. ¿Qué quiere decir? Que de lo que sea del tema que se trate, porque hay millones de temas, hay un montón de cosas que existen en el mundo, entonces busca registrar esa información. La profe se salió de la clase. Ay, ahora no sé si La profe se salió de la clase, ahí regresó. Ya, listo, continúa. Entonces, la monografía es que independientemente del tema, es registrar esa información, de que exista constancia de esa información. En un contexto histórico, nosotros se decía que las personas olvidaban, no porque no existieran esos conocimientos antes, sino porque no había registros, digámoslo así, en papel, que fue una impulsación en su momento, y el lápiz, porque nada se registraba, todo se transmitía oralmente. Compañeros, si me pasas la monografía, la diapositiva, la siguiente. La primera es la monografía de compilación. Esta consiste en recopilar y organizar información existente. Aquí la persona que realiza la monografía va a buscar diferentes fuentes bibliográficas, ya sea revistas, documentos, citas, claro, que sea información científica, que esté comprobada, que sea verificada, que no sea, digámoslo así, inventada, porque ya tiene que basarse en documentos que ya existen para poder entonces recopilar toda esta información, analizarla, sintetizarla, organizarla, para entonces él, por lo menos digamos que yo encuentro en todo lo que leí, yo saco mi propia conclusión. Entonces, más o menos eso es lo que yo voy a ir escribiendo para formar mi propia monografía. No voy a copiar ni textualmente lo que ya existe, al menos que esté citando, claro, o mejor dicho, copiar la opinión de alguien más, porque eso ya existe. Entonces yo tengo, como lo dice la misma palabra, es un documento completamente nuevo. La siguiente. La monografía de investigación. Esta explora un tema nuevo o un tema poco investigado. Un ejemplo, ahora la neurociencia se está empezando a abarcar y han salido nuevos estudios que se derivan de la neurociencia. ¿Por qué? Porque es un tema novedoso que se está investigando. De acuerdo a sus ramas, se investiga por primera vez para descubrir y registrar estos nuevos hallazgos. Es completamente original o puede tener algún antecedente similar o parecido, pero que realmente no trataba el tema central de la investigación que ahora se está haciendo. La siguiente. Monografía de análisis de experiencia. Esta se trata en nuestras propias experiencias. Un ejemplo, si yo voy a la escuela y yo noto ciertas situaciones o vivo una experiencia en concreto, yo puedo hacer una monografía de eso que yo estoy viviendo. Pero no es que voy a poner, hoy me pasó tal cosa y lo voy a ir anotando. Más bien trata de investigar sobre el tema central, que los niños, digamos, llegan tarde. ¿Por qué los niños de esa escuela llegan tarde? Por decirlo así. Entonces yo voy a centrarme en eso y voy a hacer un estudio de mi propia experiencia, apoyándome en otras bibliografías también puede ser, para entonces yo crear una monografía nueva. Gracias. Las partes esenciales de una monografía. Esto no es como la regla del todo, sino son las general. Algunas pueden tener más, algunas pueden tener menos. Se agregan dependiendo algunas del tipo de monografía. Lo que sí que todas llevan introducción, índice, desarrollo, conclusiones, apéndices es como los anexos, algo más que yo quiera agregar, y las referencias. Gracias. Era un momento ahí, Aides, ya
usted tiene la investigación hecha de los tipos de monografías que hay? ¿Dónde va enfocada su monografía? De eso que investigaste, ¿dónde te gustó enfocarte? ¿Y por qué? El micrófono, habilítalo. Así. Yo diría que me interesa la monografía de la que es de compilación. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que porque ya es un tema que ya se habla bastante, ya no es importante o ya no es necesario. Entonces, de ese mismo tema hay muchos puntos que no se tocan y es aquí donde entra una monografía nueva. ¿Qué has pensado del tema? En general. Sí, su tema. Ya yo conozco todos los tipos de monografía, ya identifico hacia dónde va la mía, entonces mi tema, mi posible tema, ¿cuál puede ser? Lo quería enfocar en el área pedagógica o en el área pedagógica en la parte del docente. ¿Por qué del docente? Porque él es el pilar que forma la educación, porque los niños son más como, ellos van, pero quien organiza la clase y quien dicta la clase es el docente. Y también sería, entonces sería en la parte de la comunicación que el docente tiene con los niños. Muy bien. Está bien. Continúen. Las normas APAS. Para ser claro, no existe solamente las normas APAS. Dando un resumen rápido sobre esto. Las normas APAS son las que nosotros o se utilizan más habitualmente por generalización y por gustos de estructura y orden en nuestro estilo de investigación. ¿Por qué es esto? Porque es la que se basa más en lo que es el estudio de escritos científicos y académicos, teniendo en cuenta que busca formalizar el aspecto formativo, gramatical, las citas y las referencias que se tienen para una investigación. Tenemos que tener en cuenta de que algunos puntos en destacar de las normas APAS son la portada, el resumen y el cuerpo del texto. Porque con esto es que se desarrolla lo que es nuestra investigación. Si tú no tienes un tema estructurado bien dentro del formato que te pide la norma APAC, te das cuenta clarito de que tienes que volver a iniciar nuevamente o volver a estructurar nuevamente tu investigación. Tenemos que tener en cuenta que también tenemos que utilizar citas en las normas APAS. Estas citas pueden ser citas largas como citas cortas, teniendo en cuenta algunas variantes como son los paréntesis y en las citas largas y en las citas en las que son las citas, es necesario entender de que citar no es traspasar el texto que escribió otra persona directamente, sino es lo que tú comprendiste del texto y el análisis que le diste para que estuviera en tu investigación. Porque cuando citas copiando directamente a otra persona, lo estás plagiando. No es tu investigación en sí. Y tenemos que tener en cuenta eso. Son partes importantes que tenemos que estar clarito cuando utilizamos el formato APA o hacemos cualquier investigación. Existen también las normas ISO, A y Chicago y Bounds, que son otro tipo de normas, pero principalmente las normas APAS, que son las que estoy describiendo actualmente, tienen un formato. Creo que puedes pasar a la diapositiva número 14. Sigue. Donde está la página que yo dejé atrás, la de atrás. Esta es otra, la anterior. Ese es el formato. ¿Por qué? Porque con el formato de las normas APA, cuando vayas, si vas a imprimir el documento o si lo vas a tener virtual, es fácil de leer, comprender y conocer lo que es la estructura. Porque al momento de, si lo imprimes, tú ves que los márgenes tienen dos puntos
2.54 o 2.5 para hacer un poco más común. Y el espaciado tiene una sangría, tiene un tamaño de letra, un estilo de letra. ¿Y por qué se utiliza un estilo de letra? Diferente al Arial que estamos normalmente, al que da el Word normalmente, y por qué se utiliza un estilo de letra, y ya se está utilizando el estilo de letra Times Roman, porque no afecta a la lectura, a la comprensión del texto, porque muchas veces si utilizamos el formato Arial, golpeamos a la vista del lector. Y el estilo de letra, el tamaño, el espaciado y el que tiene y para el cuerpo es importante. Tenemos que tener en cuenta de que se puede utilizar otro tipo de formato. Se lo puede solicitar el docente o la persona que te está ayudando en tu monografía o tu investigación, pero principalmente se busca un formato o un tamaño de letra que no afecte a el lector, a la comprensión del lector. ¿Por qué debemos citar en las normas APA? Porque es importante recalcar de que nuestras investigaciones son temas de que vienen reforzados por material bibliográfico de algunas investigaciones pasadas. El tema puede ser nuevo, novedoso, pero al momento de ser nuevo, novedoso, puedes tener inspiraciones o abarcar temas que ya se hayan investigado en otros años o en otro momento, y darle un nuevo formato, una nueva identidad al tema y utilizar estos temas para poder desarrollar tu investigación o tu monografía. ¿Alguna pregunta? A ver, mi nombre es Melanie Cubilla y ya mi compañero Edward le estuvo hablando de lo que son citas o citas bibliográficas. Yo coloqué aquí una definición por un autor. Citar es escribir acompañado, es dialogar con otros en nuestros textos. Es decir que por eso coloqué la imagen de un trabajo en equipo, porque yo sentía que citar era trabajar en equipo. Es decir, vamos a extraer esos fragmentos, pero esos fragmentos con ayuda de la recopilación de diversas de alguna fuente o de algún autor que nosotros nos llamó la atención. No vamos a citar, podemos citar información, ideas, frases de un autor. Podemos citar también fuentes orales escritas, es decir, que si nosotros hablamos con una persona o realizamos una entrevista, también podemos citar eso, también podemos citar teorías que sostengan ese tema. Algunas reglas básicas es que siempre debemos citar lo que lee, no vamos a citar aquello que no hemos leído. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros no podemos, vamos a decir que yo, porque a mí se me dio la imaginación que yo pensé algo, no lo puedo citar. Vamos a citar solamente lo que nosotros hayamos investigado o nosotros hayamos leído. No es citar por citar, hay que tener muy claro eso. Las fuentes deben ser fuentes académicas, como primarias, como artículos, revistas, entre otras cosas. También un punto ahí es duda entre la cita. Yo había leído por ahí en internet que decía, el mayor pescador es aquel que cita en exceso que por defecto. Es decir, que si nosotros tenemos duda de algo, de una información, porque nosotros no lo sabemos todo, ante eso vamos a citar para poderle pues dar un respaldo. La siguiente, Ruth. Las citas nos sirven para ampliar una investigación que ya se hizo anteriormente. Nosotros vamos a profundizarla más. Sirve también para reforzar los diferentes puntos, para reforzar nuestro trabajo, para enriquecerla, para darle crédito a la opinión de otros autores, para argumentar puntos específicos que sean relevantes y que aporten a la investigación, para orientar al lector de qué va tratando nuestro tema, y el lector ya se puede dando como imaginación de lo que va finalizando el tema. Esto también
según las normas APA, las citas, si nosotros no citamos, automáticamente estaríamos cometiendo un autoplagio. Y esto es común de autodelito, que pues lo que vendría siendo que estaría como algo, no estaría como siendo algo ético. Inmediatamente la persona cuando vaya a leer nuestra información no nos va a echar para atrás, ya que estamos cometiendo plagio. Vamos a citar qué sistema de citas utilizan las normas APA. Vamos a citar con el autor y la fecha. Algunos aspectos interesantes, las fuentes actualizadas que sean por lo menos de 5 años, elementos irrelevantes o distractores. No vamos a colocar una cita tan amplia o un contenido que no es relevante para nuestro tema. Tiene que ser algo que sea importante, ideas originales. Por la ética ya habíamos hablado de lo que es el plagio, que pues el plagio la persona la profesora aquí sería la que lo va a detectar si nosotros incurrimos en eso. Y es muy importante la ética y sobre todo ser honestos. Utilizar verbos y frases de entrada. Más adelantito, en la siguiente diapositiva les voy a estar mostrando estos verbos que introducen a lo que dice el autor. Algunos usos son las citas bibliográficas, van acompañadas de la bibliografía, es decir, que lo que nosotros citamos lo vamos a colocar en la bibliografía. Nos sirve para hacer citas textuales o citas parafraseadas. Esos son los dos tipos de citas que nosotros vamos a obtener. Nos sirve para reconocer cuáles son nuestras fortalezas y debilidades en la investigación, si había que investigar un poquito más, si solamente nos quedamos en lo teórico y el investigador le hace falta algo para que su monografía esté completa de la mejor manera. La investigación, para reforzar ese punto de la investigación, que muchas veces los niños de primaria hay que enseñarles a investigar. Investigar no es copiar y pegar, es analizar. Los verbos y frases de entrada, podemos colocar frases de introducción, es decir, aquellas que van al inicio, frases para explicar, como por ejemplo se propone, se plantea. Hay diferentes maneras, o si nosotros queremos hacer un análisis, podemos colocar en estudios anteriores, el autor tal, en la fecha tal, realizó este estudio y así. En las abreviaturas son importantes tenerlas presentes, ya que en la cita las vamos a estar utilizando más adelante. La siguiente diapositiva, Ruth. Las dos formas de presentar citas. Vamos a tener tanto citas narrativas y citas entre paréntesis. Las citas narrativas son basadas en la opinión de lo que dice el autor. Aquí vamos a poder ver cómo se cita de forma narrativa, especialmente en lo que dice un autor, de un artículo, un sitio web. Y las citas entre paréntesis son para citar los textos académicos. Si nosotros vamos a investigar basada ya en lo que dice el texto, ya no es lo que dice el autor. ¿Me puedes pasar la siguiente diapositiva? En base a esas formas de cita, hay creo que como 5 formas de citar. Las citas pueden ser tanto textuales o parafraseadas. Las citas textuales son aquellas que, como la palabra lo dice, textual, es decir, vamos a extraer exactamente la idea original del autor, y las parafraseadas son con nuestras palabras, y las podemos, las textuales y las parafraseadas las podemos hacer en citas narrativas o en citas entre paréntesis. La siguiente, Ruth. En las citas textuales, que son las que uno obtiene del propio autor, vamos a tener las citas cortas y las citas largas. Observan que en las citas cortas van, la cita van entre comillas y el número de página va al final. También se debe colocar un punto donde dice y animales, punto, y al final expira. Entonces hay que, esto es según las normas AERPA, hay que tomarlo en cuenta. En las citas largas,
las citas largas son de 40 palabras. Entonces, ¿dónde están esas 40 palabras? Donde dice, desde el coronavirus se ha descubierto hasta que dice facilite hasta el número de página. Entonces, ahí está nuestras citas largas y las citas cortas son menos de 40 palabras. En las citas largas, ellas están divididas, como lo pueden observar, están en bloques y donde se va a citar hay que hacer una sangría de 1.27. Donde ustedes ven ahí el espacio donde dice el coronavirus que se ha descubierto. Bueno, ahí dejamos nuestra sangría y van a estar por un espacio. Hay que dejar un espacio entre cada bloque. Ruth, la siguiente. Y las citas parentéticas son aquellas citas que van a estar ya entre paréntesis, pero estas basadas en el texto. Aquí pueden observar algunas diferencias, el nombre del autor y la fecha, el número de páginas en citas cortas y en largas, es bastante similar. Lo único que yo diría que cambiaría ahí sería la cantidad de palabras. Ruth, la siguiente. En las citas parafraseadas, como la palabra lo dice, parafrasear es escribir con nuestras palabras, pero sin perder el sentido original de lo que decía el autor. Estas citas, las citas parénticas, vamos a observar aquí dos ejemplos de cómo podemos citar. Podemos decir el nombre del autor, entre paréntesis la fecha y lo que nosotros deseamos citar. Y otra forma de citar es, por ejemplo, ya sería en la parte del texto, nosotros tomamos un texto, lo parafraseamos con nuestras palabras, sin perder el sentido de lo que dice el autor, y le colocamos entre paréntesis el nombre del autor y la fecha. Estas son diferentes maneras de citar. Yo les había dicho al inicio que habían como 5 tipos de citas. Ya vimos lo que son las citas textuales, las parafraseadas, habían las citas de corporaciones. Las corporaciones son instituciones, son fundaciones, son universidades, todo aquella organización. Entonces, ¿cuándo vamos nosotros a citar, hacer citas de corporaciones? Por ejemplo, si nosotros conocemos esa corporación, la vamos a colocar en un acrónimo. Por ejemplo, ahí dice Organización Mundial de la Salud y nuestro acrónimo sería OMS. Y si nosotros no conocemos esa corporación, entonces nosotros la vamos a dejar con el nombre. La siguiente, Ruth. Vienen las citas de corporaciones, lo que son las citas narrativas y las citas entre paréntesis. Las narrativas son basadas en la opinión del autor y la de entre paréntesis es basada en lo que dice en el texto. Entonces, cuando nosotros citamos por primera vez, vamos a colocar si nosotros la conocemos, el acrónimo. En la siguiente cita vamos a colocar el acrónimo más la fecha. Y lo único que cambia de diferente entre la cita narrativa y la de paréntesis es que la cita de paréntesis, está donde dice asociaciones americanas. Vemos que la primera cita se cita entre paréntesis igual la siguiente cita, pero con el acrónimo. Otros autores corporativos como una institución, en esta de aquí, le voy a preguntar a Emilsa, en la de autor corporativo, en la de primera cita, que dice autor corporativo, ¿esa es una cita narrativa o una cita entre paréntesis? Emilsa. Disculpa que tenía el micrófono cerrado. Sí, me estás preguntando que si la primera cita... Donde dice autor corporativo. Ajá. ¿Es una cita narrativa o una cita entre paréntesis? Bueno, pienso que es entre paréntesis. Sí, es entre paréntesis porque lo observamos allá en la parte. Porque estaba hablando de una institución. Ajá. Y Sí, cuando... no es la
Cuando nosotros, muchas gracias, Emilsa. Ajá. Cuando nosotros no tenemos autor, entonces vamos a colocar puntos suspensivos en nuestras citas y entre paréntesis vamos a colocar el título, la fecha y el número de página. Cabe destacar que cuando nosotros solamente citamos en una página se coloca P y cuando citamos por ejemplo, en varias páginas vamos a colocar PP. Entonces, si las páginas vamos a decir que sean del 98 al 100, lo vamos a colocar PP 98,100. Que diga el guión 100. Y si nosotros es una página que está discontinua, es decir, vamos a decir que nosotros seleccionamos la página 50 y la 69, entonces vamos a colocar PP 51,69. La siguiente, Ruth. Según el número de autores, nosotros cuando es un autor, nomás colocamos lo que es el nombre, la fecha. Cuando son dos autores, vamos a colocar la palabra y cuando tenemos tres autores, vamos a colocar la palabra et al. Cuando nosotros vamos a citar por primera vez, nosotros vamos a decir que sean tres autores. Vamos a colocar los nombres de los tres autores y cuando ya lo hacemos mención nuevamente, entonces ya omitimos los nombres. En caso de que nosotros estemos mencionando esos otros autores y así sucesivamente. Ruth, la siguiente. Yo les había traído aquí un ejemplo. Por ejemplo, aquí mencionan varios autores. Dice, en la obra de Pérez, García, Sánchez, Rodríguez y la obra de Pérez, Martínez y Ferreiras y Rodríguez, cuando nosotros observamos que hay bastantes autores, una forma incorrecta que caemos es decir et al, que significa otros. No lo podemos sustituir, es decir, entonces que tenemos que mencionar los nombres de los autores, entonces vamos a colocar la palabra y. Ruth, la siguiente. Otras formas de citar, por ejemplo, cuando tenemos un autor y un año, vamos a citar el nombre del autor y vamos a, según los temas, que vamos a decir que si fueron, ese autor hizo bastantes temas, lo vamos a ordenar de manera alfabética. Cuando tenemos varios autores, vamos a colocar la palabra et al. Cuando tenemos obras del mismo autor y sin fecha, vamos a colocar la palabra SNFSF en minúscula y entre paréntesis. Esa es la forma de citar. Ruth, la siguiente. Cuando tenemos citas de dos o más trabajos, vamos a citar, por ejemplo, ahí está el ejemplo. Dice, la violencia doméstica está afectando en el seno familiar. Colocamos lo que es la cita y los autores los ordenamos de manera alfabética con la fecha, pero colocándole punto y coma. Las citas sin publicaciones, cuando no tenemos, vamos a colocar el título de, vamos a decir el tema. Este era el tema del arte del cocinar y el año. Cuando nosotros vamos a hacer una cita, siempre recordar que las citas van a ir entre comillas, como lo observan en la imagen, en el cuadro, que dicen las técnicas de estudio en el mundo de hoy. Y cuando nosotros, por ejemplo, citamos y dice que el autor es anónimo, debemos respetar eso y colocar la palabra anónimo y la fecha del autor. Cuando las citas, por ejemplo, vamos a decir, revisamos un documento y no tiene número de página, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a tomar en cuenta el número del párrafo, como lo observan en este ejemplo, que dice la cita va entre paréntesis, dice el nombre del autor, la fecha y el número del párrafo. Ruth, la siguiente. Las citas secundarias son cuando nosotros, por ejemplo, no pudimos leer un artículo, no lo encontramos el original, entonces vamos a recurrir a otro autor que escribió sobre ese autor que nosotros no pudimos investigar. Y aquí tenemos las citas narrativas y las citas entre paréntesis. Las narrativas, acuérdense que
centrada en la opinión del autor. Y las entre paréntesis, es centrada en lo que dice ya el texto. Y vamos, ahí pueden observar que son bastante diferentes. Lo único que las hacen, yo diría, diferentes sería que la cita narrativa a la cita de paréntesis que van entre paréntesis y la narrativa se coloca entre paréntesis desde el año hasta la fecha donde dice el autor. Por ejemplo, vamos a decir que ustedes investigan sobre el autor Ayala, pero ustedes no pudieron leer ese libro, entonces ustedes leyeron el libro de Sánchez, entonces van a colocar el nombre del autor original, que es Ayala, la fecha, como se citó en el libro que ustedes estuvieron investigando. La siguiente, Ruth. En las citas de comunicaciones personales son aquellas citas, por ejemplo, cuando nosotros nos mandamos un mensaje, un chat, un Gmail. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de comunicación y queremos citar algo importante, ahí les coloco el ejemplo de cómo se cita. Vamos a colocar las citas entre paréntesis, entre comillas, y las iniciales del apellido del autor y del nombre del autor con la fecha más próxima. Y las citas de cita son similares a las citas secundarias. Es decir, que nosotros no tenemos el autor original, entonces vamos a hacer una cita de otro documento. Y aquí les coloco un ejemplo. El autor original era de Joyce de Mao y nosotros leímos fue el de Hilbert. La siguiente, Ruth. Otras maneras de citar, las citas no siempre tienen que ser como las que dicen normas APA. Esto lo dice APA, por eso se lo coloqué. También nos respetan a los que nosotros es la creatividad de cómo nosotros podemos citar y estando de manera adecuada. Aquí les coloqué una serie de ejemplos y algunas recomendaciones. Citar los autores en la bibliografía. Lo que nosotros citamos lo vamos a citar en la bibliografía y que sean aquellas fuentes primarias y tener un equilibrio entre subcitar, es decir, no citar nada y sobrecitar. Hay que tener un equilibrio en no citar mucho ni tampoco poco. A continuación, mi compañero Alfredo. Bien, buenos días, profesor y compañero. Hoy le voy a estar hablando sobre la bibliografía, los elementos y sus características. Bien, ¿qué es una bibliografía? Como todos sabemos, es una lista ordenada de fuentes utilizadas en la elaboración de trabajos e investigación. Como conocemos, la bibliografía es una herramienta esencial para cualquier trabajo académico o profesional que se basa en la investigación y el uso de fuentes de información. Al presentar una bibliografía completa y completamente formateada, al autor demuestra su credibilidad, como ya la compañera Melanie, el rigor de su investigación y el respeto por el trabajo de otros autores. ¿Por qué es importante la bibliografía? Nos permite verificar la credibilidad de la información, acceder a fuentes originales y evitar el plagio. Las bibliografías son importantes ya que brindan al lector la información necesaria para evaluar la calidad y la confiabilidad de un trabajo de investigación. Al citar las fuentes utilizadas, el autor demuestra la transparencia y permite al lector verificar si la fuente de información es cierta y también le ayuda a evitar el plagio y también le permite obtener una práctica atenta contra la ética académica. Características de una bibliografía. Como ya sabemos, pueden ser concretas, concisas, formal, exhaustiva y confiable, o resumida y entera. Elementos de una bibliografía. Como ya sabemos, los elementos específicos de una bibliografía varían dependiendo de la fuente de citaciones, ya sea como el APA, el MLA, Chicago, Vancouver,
y etcétera. Como ya sabemos, lleva el autor, el título, fecha de publicación, la editorial, el lugar de la publicación, información adicional. Los elementos de una bibliografía varían según el estilo de citación, como ya les dije que existen 4, pero generalmente deben incluir la información completa sobre el autor, tanto la fuente, la fecha de publicación, el editor, el lugar de la publicación y cualquier otro tipo de información que sea relevante que se encuentre en la información. Los diferentes estilos de citación. Como ya les dije, existe la APA, que significa American Psychological Association, utilizado especialmente en las ciencias sociales y la educación. MLA, que significa Modern Language Association, que se utiliza principalmente en las ciencias humanas, ciencias sociales y la educación. Como vemos abajo, le puse un ejemplo de cada una, con Chicago, que se utiliza principalmente en la historia y las ciencias humanas. Como vemos en los ejemplos, en cada una siempre se lleva el autor, la fecha de publicación, el tema del título que se está hablando y el lugar de donde es y quién fue el editor de ese texto o el libro. A continuación, mi compañero. Ay, Dios. Bueno, voy a intentar ser breve, profesora, porque la computadora acaba de decir que se me está bajando la batería. Bueno, los buscadores bibliográficos. Bueno, básicamente esto es lo que actualmente se está utilizando para buscar diferentes fuentes de información. Antes eran las bibliotecas, pero ahora tenemos un sinnúmero de buscadores bibliográficos sumamente útiles para trabajos de investigación, como lo son los de nuestro interés. ¿Puedes pasar la siguiente, Alfredo, por favor? Muy bien. Yo quise buscarle 5, suena poco, pero intenté que fueran aquellos que tienen como mejores evaluaciones en cuanto a trabajos de investigación y que nos pueden ser útiles para nuestra rama, que es la educación, que es trabajo de grado, como tesis o monografías, que son trabajos de investigación que nosotros vamos a necesitar. Estos 2 que están viendo aquí son los más conocidos, los que por lo general se utilizan siempre, que es el Google Académico y Cielo. Ahí está la descripción de ellos. En Google Académico hay de todo, es un buscador completo, tanto para colegios, escuelas, como para este nivel universitario, porque tiene tesis, tiene libros, tiene revistas. Es muy efectivo ese buscador. Y luego está Cielo, que es muy parecido a Google Académico y que pues también es muy conocido porque es como más de revistas, pero también tiene muchos revistas científicas con estudios científicos, entonces por eso es tan efectivo. ¿Puedes pasar el siguiente? Bueno, acá hay 2 más que a mí en lo personal me gustaron mucho, que por eso los coloqué. Uno de esos es la referencia, así se llama el buscador, la referencia. Este es un buscador bibliográfico que en lo personal siento que nos puede funcionar mucho porque nuestra área es la área de la educación y la referencia está centrado en publicaciones de investigaciones de América Latina. Entonces, en educación, la verdad es que la educación de Panamá es muy parecida a la de Colombia, a la de Costa Rica, tiene un poquito de todo. Entonces, si nosotros nos interesamos en algún problema educativo, es probable que en estos países tengan investigaciones de ese índole y que la podamos relacionar. Entonces, este buscador tiene investigaciones de esas universidades porque es un buscador específico para Latinoamérica. Entonces, yo lo utilicé, puse algunas palabras claves como educación, puse evaluación, palabras claves referente a nuestra área educativa y tiene muchas opciones, entonces siento yo que les puede ayudar mucho. Y luego está Reddit. Este es un buscador bibliográfico que ofrece documentos de calidad publicados por editores y otros productores de contenidos científicos académicos de países, temática e idiomas iberoamericanos. La diferencia de este es que
pues este sí tiene estudios en inglés y otros idiomas, pero al tú ingresar a la búsqueda, puedes ajustarlo al español y todo lo que te va a arrojar es en el idioma español, pero es un buscador muy científico. Por eso que lo recomiendan mucho, porque tiene muchos estudios científicos. La única diferencia es que sí tiene estudios como de Europa, de otros continentes, pero esto es por si acaso queremos abarcar un poquito más allá de nuestro continente americano. Y vamos a ver uno más, puedes pasarlo, Alfredo, que es el buscador base. Este es un buscador académico más completo y especializado en el ámbito académico. Esta es la razón por la que yo lo coloqué, porque este pues sí contiene pues todo tipo de investigaciones referente a la educación, no solo primaria, sino de todas las áreas, todo lo relacionado con educación, y es muy sencillo de utilizar. La verdad es que yo no lo conocía para nada, pero debe ser que no lo conocía porque tiene trabajos de investigación como los que nosotros ahora estamos tratando, que son tesis, tiene revistas científicas y todo en base a la educación. Entonces también es un buscador que les puede ayudar mucho, nos puede ayudar mucho en nuestro trabajo monográfico. Puedes pasarla. La compañera... bueno, en conclusión, voy a resumirlo todo. En conclusión, siento yo que este fue un trabajo de investigación. Ay, no. Se nos fue Ruth. Creo que se le apagó la computadora. Sí. ¿Alguno puede resumir? Profe, yo diría que más allá de que siempre hablamos de monografía, pero entonces en ningún momento nos ponen realmente como hacer una monografía. Entonces, en vez de empezar, pues nosotros vamos investigación cualitativa y cuantitativa, nosotros lo vemos al estilo tesis. Entonces siento que es la primera vez que realmente investigamos qué es una monografía. Tenemos la idea y las bases, pero nos falta, aparte de ponerlo en práctica, como investigar más la estructura de la monografía. Porque por eso, ¿qué pasa? Primero la ponemos en práctica y después tenemos que reorganizar todo otra vez porque no tenemos la estructura. Solo tenemos la información, por decirlo así. Y buscamos mucho más que nos pongan a practicar, que nos enseñen de forma práctica que de modo teórico, porque por lo menos yo he estado trabajando, yo trabajo en sistemas informáticos y muchas veces me enseñan la teoría y yo digo, oigan, enséñenme la práctica, porque si yo me digo de teoría, aquí nunca salimos de aquí. Entonces necesitamos eso, que no solamente se quede en el tema de, oye, si se hace una monografía en forma teórica, y cuando llega el momento del seminario de monografía, todo está enredado en nuestra cabeza, porque confundimos monografía con tesis y tenemos que profundizar más y tardamos más explorando sobre el tema, en vez de traerlo ya conocimientos de anteriores, porque no sabemos muy bien sobre el tema. Profesora, yo quiero agregar una opinión ya de último. Que esta investigación, yo conocí bastante de lo que fueron los diferentes temas, y estos temas no es, como lo dijo el compañero Edward, no solamente para investigarlo, sino aplicarlo, lo que nosotros investigamos, aplicarlo, lo que nosotros hemos aprendido, y dejar ese aprendizaje pues para la vida. Muy bien. Ruth, regresaste, Ruth. Sí, desde el teléfono, pero aquí estoy. ¿Cómo puedes resumir, Ruth? Que bueno, este trabajo de investigación siento yo que fue muy útil previo a nuestra elaboración de nuestro trabajo de investigación monográfico, porque nos dio un vistazo de todo lo que tenemos que conocer.
por ejemplo, tenemos que conocer qué son las normas APA. Ellas tienen diferentes ediciones. ¿Qué edición se está utilizando actualmente? Que si no me equivoco es la 8, la 9. Entonces, ¿cómo citar con normas APA? ¿Cómo poner una bibliografía con normas APA, que es la que se utiliza para este tipo de investigaciones? Nos ayudó a saber qué buscadores bibliográficos tenemos que consultar, porque nuestro trabajo no es cualquier investigación. Es para un título de licenciatura, entonces no podemos buscar en cualquier lugar o cualquier investigación o cualquier texto, extraerlo, porque es algo que exige un poquito más. Entonces, siento yo que fue sumamente útil esta investigación previo a nuestro trabajo monográfico y por eso pues siento que era tan importante realizar esta investigación. Muy bien. Miren, ahora mi pregunta para ustedes es, ¿hubiesen logrado el aprendizaje significativo si yo les hubiese dado solamente presentación, teoría, y no los hubiesen ustedes descubierto? ¿Les costó leer, buscar, investigar? Eso se llama un aprendizaje constructivista. Si yo se los hubiese dado, se los expongo y se lo estructuro, eso es conductista, tradicional, y así no se aprende, no se aprende. ¿Por qué? Porque se cae en el error, el docente todo lo dice, el contenido, todo lo hace. ¿Quién es el que está aprendiendo? ¿Quién es el que sabe? El docente, y eso no es así. El estudiante tiene que investigar e ir descubriendo su propio aprendizaje. Yo estoy segura que nunca se les va a olvidar eso que han aprendido. Detalle por detalle el paso que han realizado y cómo lo han sintetizado y lo han llevado a ejemplos reales de cómo debe ser una monografía. Hay una diferencia muy grande entre monografía y tesis. La tesis es más profunda. Debemos de aplicar registros, encuestas, analizando cuadros y gráficos, que es la que nos permite a nosotros realizar unas propuestas al final de la tesis. La monografía no. Y los tipos de monografía que hay. Ustedes en su tema, ahora el siguiente paso es seleccionar el tema. ¿Cómo lo van a seleccionar? De acuerdo a las áreas en que está estructurada el sistema educativo, la pedagógica, social, infraestructura y financiera administrativa. Allí ustedes van a enfocar ese tema. Y toda esa investigación que han realizado, simplemente tienen que plasmarla allí. Decía Alfredo, enséñeme en la práctica. Ahora vas a tener la oportunidad de lo que tienes ahí, llevarlo a la práctica. Simplemente el docente va de la mano revisando. Esto está correcto, esto lo puedes mejorar. Te sugiero esto, te sugiero el otro. Pero ¿quién lo va a hacer? Son ustedes. No es el docente. El docente es un guía, es un orientador, es un facilitador del aprendizaje. Y así es que se logra, no es que el docente le va a hacer la tesis. No, señor, pero sí estamos anuentes a orientarlos, a llevarlos de la mano para que cada uno de ustedes pueda realizar su monografía. Y si ustedes observaron, la monografía tiene una estructura bastante simple, solamente partiendo de las páginas, que son páginas no demasiado contenido, sino específica, y solamente 3 temas. 3 temas para que ustedes puedan desarrollarlo. En esa estructura de esa monografía
Ustedes las tienen colgadas ahí en el tablón principal. ¿Cuál es esa estructura? Preguntas.